buenos días a todos y buenas tardes quienes estén en Europa, España, Andorra y otros países de Europa. Antes que nada, querría transmitir mi agradecimiento al presente Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, a todos sus miembros, organizadores, en especial y particular a Rodolfo Tesone y a Eduardo López por su invitación y por su esfuerzo en toda esta organización para una nueva edición, ¿no? Como comentaba antes nuestro compañero Miguel, pues la tercera edición del Congreso de Derechos Digitales. Agradecer también a todos los participantes, asistentes y las valiosas intervenciones de todos los expertos, ¿no? Y la participación también del público en preguntas o comentarios que seguro que también nos aportan, ¿no? En este entorno. En esta sesión me gustaría centrarme esencialmente, como comentaba antes mi compañero Miguel, en las anteriores ediciones me centré más en cuestiones de derechos digitales. En este caso me gustaría centrar mi intervención en la importancia y el alcance que tiene actualmente la transferencia en el ámbito de los sistemas algorítmicos, tanto si son sistemas algorítmicos de IA como si no lo son, sobre todo en el caso, ¿no?, de sistemas algorítmicos de IA. Cuestión relevante no solo en el sector privado, sino en el sector público. Pensemos que la administración pública, como ente público, ¿no?, y la necesidad de que tenga que evidenciar mayor cumplimiento en su actividad para dar evidencia de cumplimiento de interés público es importante, tiene que acreditar mayor rigor y mayor responsabilidad en todo lo que es el respeto a los derechos fundamentales de las personas y más ante el uso de sistemas de IA y de algoritmos de esta categoría. En mi condición de jurista y por mi práctica profesional, dando servicio tanto a entidad pública como privada, sí que evidencio en esta situación actual la preocupación, sobre todo, y creciente preocupación por la transparencia algorítmica y la necesidad de regular este uso de algoritmos, sobre todo en el ámbito del sector público, porque además nos podemos encontrar con una doble moneda, ¿no? Por un lado, la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los interesados, sobre todo para generarles confianza, y también acceso a la información pública, ¿no? Pensemos que dentro de esta información pública hay también la información algorítmica, ¿no? Hasta qué alcance de información algorítmica podemos dar de los sistemas de IA que se utilicen. Y por otro lado, también, más dentro de este ámbito, ¿no?, el choque, ¿no?, con determinada normativa en cuanto a propiedad intelectual y derechos de autor, que al final lo que quieren es velar por el secreto del algoritmo y la competencia también de las empresas desarrolladoras privadas, ¿no?, esencialmente. Por tanto, en un uso interno de la IA, implantación de la IA por parte de las administraciones, es importante, porque lo marca propiamente la normativa en aquellos países que ya se ha dictado, ¿no?, y en el caso de Europa, garantizar al usuario la transparencia algorítmica, que al final no nos estamos refiriendo a la transparencia como concepto, principio que ya está recogido en normativas de protección de datos, como el caso del Reglamento Europeo o en el caso de Andorra, la Ley Cualificada de Protección de Datos, sino que nos referimos a la necesidad de hacer comprender a los usuarios cómo funcionan los algoritmos, qué datos utilizan y cómo toman las decisiones. Ante este escenario, la preocupación esencial de las entidades, sobre todo de la administración, es generar mayor confianza en los usuarios, ¿no?, en los titulares de estos datos, porque además tendrán una obligación de rendir cuentas, ¿no? Este concepto de rendir cuentas, que ya está asentado en diferentes normativas que aplica la administración pública, también se evidencia en el caso de las diferentes legislaciones que está surgiendo a efectos de uso de regulación de la IA, y al final lo que se pretende con este principio de transparencia algorítmica es conseguir que los usuarios confíen en los servicios de la administración que hagan uso de algoritmos de IA y, por tanto, garantizar de esta forma una IA responsable, segura y que se considere justa, alineada con el marco normativo, ¿no? Al final, si las personas saben cómo funcionan los algoritmos y pueden entender, por tanto, qué razonamiento hay detrás, es más probable que se acepte su uso en el día a día. Hay
una encuesta en el que Ipsos, que es una empresa líder en estudios de mercado, que realiza encuestas en diferentes ámbitos. En el caso del uso de la IA, un estudio del 2024 que realizó sobre las opiniones de las personas en cuanto al uso de la inteligencia artificial y revela determinados datos que son significativos, ¿no? Por ejemplo, el 65% de la gente declara que sabe lo que es la inteligencia artificial, pero solo un 46% afirma saber qué productos y servicios la usan, frente a un 34% que dice no saberlo. No obstante, la mitad, el 50%, comparte que estos servicios y productos tienen más ventajas que inconvenientes. En cuanto al punto importante relativo a la confianza del usuario, el tema que más preocupa a las personas y más delicado que consideran en cuanto al uso de la IA es la protección de sus derechos fundamentales, ¿no? Sus datos personales esencialmente, por parte de las entidades y de las compañías. Y en este caso, la mitad de la población, casi la mitad, el 48%, declara que confía en que las compañías que usan la inteligencia artificial protegerán sus datos personales. No las vemos porque están detrás, pero confiamos en que lo van a hacer, frente a un 37% que no. Y el nivel de confianza no ha cambiado, según este estudio del 24, respecto al año anterior. Por tanto, eh, ya me parece alto este nivel de confianza, ¿no? La transparencia algorítmica es un requisito fundamental para que las entidades públicas, esencialmente y también las privadas, pues puedan acreditar, rendir cuentas, ¿no? De que son responsables en cuanto a su desarrollo y su implantación, ¿no? O sea, al final no podemos comprender cómo funciona el algoritmo. Es complicado luego responsabilizar, ¿no? A ese desarrollador en la toma de decisiones y en los sesgos que se haya podido producir o en el caso de posibles negligencias, ¿no? ¿Con qué contexto nos encontramos actualmente en cuanto al cumplimiento de transparencia en el ámbito público? Se evidencian en diferentes estados, en España, por ejemplo, tanto a nivel autonómico como en otros países, un esfuerzo para desarrollar técnicas que permitan abrir lo que llamamos la caja negra, ¿no? Y que los algoritmos, por tanto, de IA sean más interpretables. Y en este caso se están desarrollando diferentes iniciativas para garantizar esta trazabilidad y esta rendición de cuentas, ¿no? En el uso de algoritmos. Hay que tener en cuenta que lo que en el ámbito público, sobre todo, lo que garantiza y aumenta la mayor confianza de la persona es la evidencia de que hay salvaguardas legales, ¿no? De que se dictan normas que van dirigidas a proteger sus derechos fundamentales, pero no podemos quedarnos solo en la norma, ¿no? Como en la norma, como comentábamos también antes a algunos compañeros, sino que tenemos que responsabilizarnos en evidenciar medidas que ayuden, en este caso, a cumplir, ¿no? Con determinados principios, en este caso también para cumplir con nuestra transparencia algorítmica. En el caso de Andorra, a diferencia de España, Europa u otros países vecinos, aún está en una fase de desarrollo de normativa en ámbito de derecho digital, ¿no? Ha avanzado muchísimo en estos años porque tiene una agenda digital, el año 2020-2030, y ha desarrollado diferentes normas que van dirigidas a regular el derecho digital, proteger los derechos fundamentales en el ámbito digital y también el uso de la IA en el caso de Andorra, aunque no tenga propiamente una norma nacional que esté regulando este ámbito. Me gustaría aquí destacar las principales normas, ¿no? que pueden tener esta incidencia en Andorra en cuanto a transparencia algorítmica. Por un lado, tenemos la Ley Cualificada de Protección de Datos, ya la hemos nombrado en otras sesiones, del 2021, de Andorra, que actualizó la anterior que teníamos del 2003. En esta norma ya se habla de la necesidad de facilitar al interesado dentro del deber de información, el artículo 16 y 17, esa información, se llama información significativa sobre la lógica aplicada en el tratamiento de los datos y así como tanto la importancia como las consecuencias que supone para la persona interesada ese tratamiento realizado con una lógica.
Por otro lado, la misma interpretación y con la misma necesidad de información se establece en el caso de que un interesado ejerza un derecho de acceso respecto al tratamiento de sus datos y también está regulado en esta norma. No obstante, la norma lo que no hace es concretar qué tipo de mecanismos o instrumentos jurídicos pueden, en este caso, utilizar las empresas para hacer entrega, ¿no?, de esta información lógica, dejando a criterio, en este caso, del organismo público, que también es aplicable esta normativa, aquella herramienta que sea más adecuada para cumplir con este deber. Tenemos otras normas dictadas en Andorra que nos vislumbran elementos a tener en cuenta en cuanto a este deber de transparencia algorítmica. Por ejemplo, la Ley 42/2022 de Economía Digital, de Emprendimiento y de la Innovación. En este caso, aunque no se haga una referencia explícita a la transparencia algorítmica, sí que se evidencia de la propia norma, ¿no?, que la transparencia es fundamental para que el usuario tenga confianza en los servicios digitales, ¿no? Por tanto, no se exige de forma explícita una publicidad algorítmica, pero sí que promueve un entorno de confianza y de seguridad jurídica para el usuario. Hay además un título de la ley que está dedicado específicamente al acceso abierto a documentos, información y datos en cuanto a reutilización de documentos e información que está custodiada por la Administración Pública a los efectos de mejorar la transparencia del sector público y facilitar al público en general y sobre todo a empresas desarrolladoras, ¿no?, pues acceso a conocimientos a través de fuentes de datos con los límites legales correspondientes. Hay otras normas en Andorra que también pueden tener incidencia y dentro de este entorno digital. Me refiero en este caso, al igual que tenemos en España, la Ley 33/21 de transparencia y de acceso a la información pública y al gobierno abierto. Esta norma tampoco trata de forma explícita la publicidad o acceso a la información algorítmica, pero sí que recoge como uno de los principios, pues, leo literal, la transparencia, la publicidad, la claridad, el acceso a la información, la neutralidad institucional, la transversabilidad, la inclusión, la protección de los datos de carácter personal y la rendición de cuentas, con lo cual fomenta también la necesidad que dentro de esta información que pueda haber aquí, información algorítmica, pues sea la administración lo más transparente posible. Destacar también que Andorra está en un proceso de digitalización, como decíamos, y también está en un proceso de digitalización su administración de justicia. Hay una ley que se está aplicando del 22 de acceso electrónico de la Administración de Justicia. En este caso, Andorra va un poco por detrás de España, ¿no?, pero bueno, va alineada con estos principios en cuanto a la necesidad de digitalizar los procesos judiciales. En este caso, con esta necesidad, ¿no?, de acceso electrónico a los documentos judiciales y también de promover la interoperabilidad entre sistemas informáticos de la Administración de Justicia, pues son elementos cruciales para la posible implementación, ¿no?, de sistemas de IA que puedan tener incidencia en el ámbito judicial como servicios esenciales y, por tanto, habrá también que garantizar la seguridad, la confidencialidad de la información judicial y el resto de elementos a tener en cuenta cuando se hace uso de sistemas de IA. No obstante, en todas estas normas volvemos a lo mismo porque nos encontramos con un marco legal, pero no hay un instrumento jurídico concreto que nos lleve a determinar cómo entregamos esta información lógica. Posteriormente, ya fue en 2024, lo que hizo Andorra también fue dictar unas directrices y unas recomendaciones a través de un código ético sobre el uso de la inteligencia artificial de mayo del 2024, alineado con la normativa española, con la francesa y también con el reglamento de IA y con el resto de diferentes recomendaciones, ¿no?, de organismos internacionales. Y además fue en agosto del 2024 cuando creó también la Agencia de Inteligencia del Dato, con el objetivo de avanzar en la digitalización del país y la transformación digital. Una agencia que ha seguido también el mismo camino en el caso de España y Francia u otros países que también han definido sus propias agencias y sus propias estrategias.
El código de uso en materia de IA, como decíamos, son unas recomendaciones, tanto para el sector público como para el sector privado. Está en Internet, se puede descargar de la web del sitio web del Gobierno de Andorra. Y este documento también aborda en diferentes apartados la necesidad de la transparencia algorítmica. Los objetivos del código ya hacen referencia a que se potencie y se fomente la transparencia algorítmica, de esta forma evitar la brecha digital, la exclusión, la discriminación y evitar situaciones también de sesgos algorítmicos. Por otro lado, se recoge también la transparencia como un principio específico del código, potenciando, por tanto, que los sistemas de IA tienen que ser lo más transparentes y explicables posibles. Y luego también recoge una serie de prácticas para el sector público, para la administración pública, con la necesidad de que haya un marco normativo y un modelo de gobernanza que vaya dirigido a que las aplicaciones de IA que se utilicen en este sector sean transparentes, sean justas y sean responsables y se pueda rendir cuentas en cuanto a este funcionamiento. ¿Con qué retos nos encontramos ante ese escenario, ¿no? Es decir, la regulación es necesaria, genera confianza en el consumidor, en el usuario, que haya una regulación, pero es importante determinar cómo materializamos esta transparencia y cómo la mantenemos, porque una vez es materializarla y luego hay que mantenerla para que no se genere luego falta de confianza o se generen sesgos innecesarios, discriminación, como comentábamos antes. En Europa surgieron en su momento, en estos últimos años, diferentes iniciativas, ¿no? Para crear, determinar, ¿no? Registros algorítmicos. Fue el caso, por ejemplo, de Ámsterdam, que fue pionero y que ya está implantado. El caso del Ayuntamiento de Barcelona. Otros ayuntamientos en administraciones locales en España que están fomentando, ¿no? Este tipo de iniciativas de transparencia. Y por tanto, ante una falta de concreción legal, tienen que ser las propias administraciones quienes establezcan procedimientos estandarizados de cómo ofrecer esta transparencia algorítmica y por tanto fomentar la confianza del usuario. Al final, este tipo de medidas tienen que tener tres objetivos. El principal es fomentar este principio de explicabilidad, ¿no? Es decir, ayudar a las personas a comprender cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Utilizados en las administraciones para los que se toman decisiones que son vitales para el usuario, ¿no? Al final es igual si recogemos el coche en el mecánico que nos ha estropeado y nos explica qué han hecho, ¿no? Difícilmente luego podremos nosotros aplicarlo a la práctica porque desconocemos y no somos expertos en la materia, ¿no? Pero al menos nos generará confianza y nos explicará el por qué ha ocurrido, cómo lo ha solucionado y qué ha hecho, ¿no? En este caso es un símil, ¿no? Pero para que veamos un poco el parecido, con lo cual en otro entorno podríamos considerar, ¿no? Al final es comprender qué se ha hecho, cómo se ha hecho y con qué se ha hecho, ¿no? Que en este caso, en el caso de inteligencia artificial, sería con nuestros datos. ¿Cómo podemos, por tanto, materializar esta transparencia algorítmica? Si fuera, ¿no?, una administración, en este caso, ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? Pues en primer lugar tengo que describir, ¿no?, la actividad o el problema que yo resuelvo utilizando un algoritmo de IA, ¿vale?, el algoritmo que sea en cuestión. Tendré que explicar también las características de este algoritmo y así como cómo funciona, ¿no?, en la medida de todo lo que sea posible a efectos de generar esa comprensión. ¿Qué categoría de interesados se pueden ver afectados, ¿no?, por esta actividad? Estamos hablando de colectivos vulnerables, de menores, de personas mayores, estamos hablando de clientes, de consumidores, de usuarios de un servicio público, ¿no? En este caso, ¿de quién estamos hablando? Importante también un resumen del análisis de riesgo, ¿no?, la evaluación de impacto, la PIA, que se ha hecho para determinar los posibles sesgos a efectos de derechos fundamentales discriminatorios respecto del algoritmo. Este análisis de riesgos nos permitirá determinar las contingencias, ¿no?, y qué sistemas de medidas tendremos que aplicar y, por tanto, gestionar, ¿no?, determinar qué gestión del riesgo he hecho en este caso y qué medidas se ha aplicado para
minimizar ese riesgo y, por tanto, garantizar la seguridad respecto a los derechos fundamentales y el cumplimiento de los derechos respecto a los interesados. También es importante que yo pueda determinar a qué órgano, ¿no?, de la entidad yo puedo recurrir para realizar consultas, a qué otros órganos puedo recurrir para cuestionar, ¿no?, pues la información o impugnar el funcionamiento que se ofrece, y también los datos de contacto, ¿no?, en este caso del responsable, en cuanto a las consultas que me pueda suponer, y por tanto potenciar esa confianza del usuario. Como tercer elemento, y para cerrar en este caso mi intervención, importante también, hemos dicho que tienen que haber normas que regulen, ¿no?, la necesidad de generar esa transparencia algorítmica, una implantación por parte de la Administración para fomentar esa transparencia, pero es importante también la formación dentro de la Administración, ¿no? Es decir, dentro de la Administración cada vez se está hablando más de que es necesario la creación de nuevas figuras que estén relacionadas con esa tecnología, que ayuden, ¿no?, como decíamos antes, no solo implantar, sino también supervisar, ¿no?, pues figuras de supervisión que se encarguen, ¿no?, de velar por el cumplimiento de estos marcos normativos, y de garantizar la protección, ¿no?, de las personas que se ven afectadas por la intervención del sistema de IA. Y además, no solo estas figuras más supervisoras, ¿no?, o de control, sino también profesionalizar, ¿no?, determinadas categorías profesionales dentro del ámbito de la administración pública, al efecto de que se puedan reciclar y conozcan cada vez más estos aspectos más tecnológicos y de derecho digital relacionados con sistemas de IA, que al final son totalmente disruptivos y para el funcionario de la administración también pueden resultar nuevos. Hasta aquí quería hacer un poco mi explicación, sobre todo centrado en la situación a nivel de Andorra, ¿no?, que por el posgrado que fomentamos, ¿no?, pues este ámbito del derecho digital y sobre todo tecnologías disruptivas e IA cada vez más es de interés, ¿no?, para los alumnos, evidenciar el marco normativo actual en el que se encuentra Andorra, y en cuanto al aspecto particular de la transferencia algorítmica, por mi práctica profesional, lo que conozco y la preocupación de las administraciones públicas en cuanto a cumplir con este principio. Muchas gracias, y cualquier cosa que queda a vuestra disposición.